Bueno, vamos a ir agrandando la situación. No es que son un poquito más largos los ejercicios, pero la filosofía es la misma. Entonces ustedes no se asusten porque hayan más de una masa en cuestión. Supongamos que tenemos la siguiente situación. Tenemos un sistema de esta manera. Hagámoslo bien bonito. Ok. Digamos que es una mesa. Tenemos una masa. Hagámoslo con dos masas primero y ahorita en el próximo le metemos una tercera. Tenemos aquí una poleita, ¿sí? Y tenemos otra masa. Todos unidos por una cuerda. ¿Sí? Esa es la situación. Digamos que hay fricción. Lógicamente aquí no hay fricción porque no hay contacto entre superficies, ¿cierto? Tampoco hay fuerza normal porque la superficie, esta masa no está apoyada sobre ninguna superficie, ¿cierto? Ni esta sí tiene fuerza normal, claro, ¿cierto? Está apoyada sobre una superficie. Y la polea, pues la tenemos acá, en nuestra poleita. Como en la mayoría de estos ejercicios, ya lo dije la vez pasada, se consideran que las poleas son de masa despreciable, las cuerdas también, entonces pues no afectan los análisis que vamos a hacer. Cuando tengo una sola polea y no hay fricción interna, entonces esta tensión es igual a esta tensión. ¿Ok? Entonces voy a tener un cuerpo de masa, llamémoslo masa 1 y a este masa 2. No debemos asustarnos porque hayan más de una masa. Simplemente ustedes hacen el análisis por cada masa. O sea, ustedes miran qué fuerzas actúan sobre esta masa y luego qué fuerzas actúan sobre esta masa. No deben hacer conjeturas con respecto a, aquí hay otra masa, entonces esta me afecta a esta. Sí, todas se van a ver afectadas, pero con solo analizar el contorno de la masa, no tenemos problema para solucionar las situaciones. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer pues son los diagramas del cuerpo libre para cada masa. Entonces empecemos con la masa 1. La masa 1, hacemos nuestro diagramita de cuerpo libre y hagamos también el de la masa 2 y nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, masa 1. La masa 1 verticalmente tiene una fuerza normal hacia arriba, ¿cierto? Tiene un peso hacia abajo, W, nos toca identificarlo ya W1 porque es de la masa 1. Tiene esta tensión, ¿cierto? Hacia la derecha. Y tiene una fuerza de rozamiento porque estamos diciendo que hay coeficiente de fricción, entonces tiene una fuerza de rozamiento hacia el otro lado. ¿Qué otra fuerza están sobre esa masa? No, no hay más fuerzas. Ok. Vámonos entonces con la masa 2. La masa 2 tiene el peso hacia abajo, W2, y tiene una tensión hacia arriba, la llamamos T. No existen más fuerzas sobre la masa 2, por lo tanto, podemos eliminar las que están en X porque en X no hay nada, ¿cierto? Y borramos, serían solamente esas dos masas, esas dos fuerzas sobre la masa. Y pues lógicamente nuestro diagrama. Listo. Entonces empecemos a hacer las situaciones para cada masa. Entonces arranquemos con la masa 1. Hagámoslo acá. ¿Será que sí? Bueno, hagámoslo acá más bien. Masa 1. La masa 1. Entonces, hagámosle pues sumatoria de fuerzas en Y igual a cuánto, muchachos.
Exacto, a 0 porque no se mueve en Y, ¿cierto? En Y no se sube ni se baja. ¿Qué fuerzas actúan para la masa 1 en Y? Entonces tenemos la fuerza normal menos el peso debe ser igual a 0. En otras palabras, la fuerza normal es igual al peso, ¿cierto? La fuerza normal pues va a ser igual al peso que es masa por gravedad. Como es la masa 1, pues m1g. Listo, analicemos la sumatoria de fuerzas en X. ¿El cuerpo se mueve en X? Sí, sí se mueve en X. Ok, entonces es igual a masa por aceleración. Bueno, aquí debemos suponer hacia dónde se mueve, ¿cierto? Aquí asumamos pues que se mueve en esta dirección, ¿cierto? En esa dirección. Ok, entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en X. Ya no miramos nuestro diagrama general, sino nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál fuerza es la que da a favor del movimiento? Pues lógicamente la tensión, ¿sí? Si uno mira, la fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento, entonces tendríamos que tensión menos la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. En otras palabras, la tensión menos μ por la fuerza normal va a ser igual a masa 1 por aceleración. Por lo tanto, tensión menos μ y la fuerza normal ya la tenemos que es m1g es igual a m1a. Y aquí yo tendría una ecuación, ¿cierto? Una de las dos ecuaciones para este ejercicio. Entonces, bueno, numerarla, ecuación 1. Esta ya no sería ecuación 1 porque ya estamos reemplazando este valor acá, ¿cierto? Entonces no hay problema. Ahora vámonos con la masa 2. La masa 2 solamente tiene fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y. ¿El cuerpo se mueve en Y? Sí, ¿cierto? Se mueve en Y. Entonces va a ser igual a masa 2 por aceleración. Ok, miremos ahora acá nuestro diagrama de bloques del cuerpo libre. ¿Cuál es la fuerza que da en favor del movimiento? Sí, exactamente, la fuerza que da en favor del movimiento es el peso, ¿cierto? Porque el cuerpo se está moviendo en esta dirección y el peso va en esa dirección. Entonces el peso es la que es positiva. Entonces tendríamos el peso menos la tensión debe ser igual a la masa 2 por la aceleración. Por lo tanto, el peso es m2g menos la tensión es igual a m2a. En este tipo de ejercicios normalmente nos piden hallar la aceleración y la tensión. No estamos diciendo que nos pidan un coeficiente de fricción, pero bueno, normalmente nos piden la aceleración y la tensión. Tendríamos nuestra ecuación número 2. ¿Cierto? Entonces, analicen lo siguiente. Voy a colocar una ecuación 1 y enseguida la ecuación 2. Tendríamos T menos mu m1g igual a m1a. Tendríamos acá menos T más m2g es igual a m2a. Entonces tengo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones. Y pues se puede resolver por cualquiera de los métodos que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son? Sí, exactamente. Reducción, sustitución, igualación, determinantes, regla de Cramer, etcétera, etcétera. Pero aquí, por simple reducción, eliminación, podemos realizarlo. Si yo multiplico cada ecuación por 1, pues simplemente vemos que se anularían de una vez las tensiones. Y nos quedaría acá, voy a colocar m2g menos mu m1g igual a m1a más m2a, ¿cierto? O sea, simplemente se sumaron las dos ecuaciones. Aquí hay un factor común que es g.
G factor de M2 menos mu M1. Aquí hay un factor común que es A factor de M1 más M2. Por lo tanto, si yo quiero hallar la aceleración, este término puede ir, ¿cierto? Entonces quedaría que la aceleración es igual a G M2 menos mu M1 sobre masa 1 más masa 2. Y hemos hallado la aceleración del sistema. Vuelvo y repito, si la aceleración da negativa, significa que está moviendo en otro sentido. Que en este caso es como complicado que se mueva en el otro sentido. Si nos dio negativa, tendríamos que mirar las operaciones que hicimos, cómo cuadramos nuestros diagramas de bloque. Y si sin embargo nos sigue quedando negativa la aceleración, significa que este bloque no alcanza a mover al otro. Entonces se quedó quieto, no queda acelerado el sistema. Ya sabiendo la aceleración, pues simplemente lo reemplazamos, sabiendo aceleración lo reemplazamos acá en la ecuación 1 y podemos hallar la tensión. O lo reemplazamos en la ecuación 2 y podemos hallar la tensión de todas formas. Entonces es una manera sencilla de hacer los ejercicios. Lógicamente aquí pues por ser alfabético todo pues se ve un poquito más elaborado, pero si sabemos la masa 1, la masa 2, la gravedad, el coeficiente, pues es muy fácil hallar los valores medios.